esos 7 ángeles con las 7 plagas postreras en su mano, donde se consumaba la ira de Dios. Solo lo ve allí. Pero en Apocalipsis 16:1 se muestra el mismo versículo, pero ya con algo diferente. El 16:1 dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En el versículo 8 de Apocalipsis 15, allí dice que previo al Señor mandar estos ángeles a la tierra, dice que el templo se llenó de humo por causa de la gloria del Señor y nadie podía allí ministrar a causa de esto. ¿Cuándo ocurrirá esto? Según la profecía, precisamente cuando el Señor Jesús termine de interceder en el santuario celestial. Allí quedará consumada ya la salvación de todos los que han de ser salvos, y también comenzará allí lo que son las 7 plagas que han de ser derramadas en la tierra cuando el Señor Jesús termine de interceder en el santuario celestial. ¿Qué me llama la atención de este versículo? Me llama la atención cuando dice la primera parte del versículo 8 que el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y nadie podía entrar allí a hacer nada en el santuario. Buscando allí en la Biblia algunas escenas similares, en algún momento que pasó esto en el santuario terrenal, pues permítanme decirle que me encontré allí, según la concordancia, con 2 escenas similares, cuando la gloria de Dios entró a estos lugares y nadie podía interceder, hacer nada, porque la gloria de Dios estaba allí. La primera vez, por lo menos en el registro bíblico, que aparece algo similar, aparece en Éxodo 40:34 en adelante. ¿Qué narra Éxodo 40? En este capítulo se narra la inauguración del santuario terrenal. El Señor le había dicho a Moisés, según Éxodo 25:8, y me harán un santuario para yo estar en medio de ustedes. Este santuario tenía que ser hecho conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés. Entonces, el día de la inauguración de este santuario, nos dice Éxodo 40:34 en adelante hasta el 38, nos dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ni Moisés podía entrar allí porque la gloria del Señor llenaba aquel lugar. El hecho de que la gloria del Señor descendiera para estar allí es porque lo que Moisés había hecho estaba bien hecho, conforme a lo que el Señor le había mostrado. El Señor siempre se manifestará en lo bien hecho. Y por eso llenó aquel lugar. Algo similar aparece también en el capítulo 20 de Éxodo. En Éxodo 20, nosotros, los adventistas del séptimo día, conocemos ese capítulo. ¿Por qué? Por los 10 mandamientos. Pero allí aparece algo más. El trasfondo del capítulo 20 de Éxodo aparece en el capítulo 19. ¿Qué aparece allí?
el Señor le manda decir al pueblo a través de Moisés: dile al pueblo que se prepare, porque me manifestaré a ellos. Así que el pueblo decidió prepararse en lo que Moisés estaba allí en el monte. Pero cuando ellos notaron cómo se manifestaba la presencia de Dios o la gloria de Dios, que ustedes leyeron en la lección de esta semana, parte de eso, cuando el pueblo vio esto, cómo se manifestaba la presencia de Dios, ellos tuvieron miedo. Y es por eso que en Éxodo 20, del 18 al 21, allí nos dice lo siguiente. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué cosa? Habla tú con nosotros, Moisés, pero habla tú con Dios, porque si hablamos directamente con el Señor, morimos. Es decir, el miedo que ellos tenían allí no era un miedo de temor, de reverencia, era un miedo de ¿qué? De muerte que tenían por la presencia del Señor. Y ustedes han leído que cuando Moisés descendió con la tabla de los mandamientos del monte, había una aureola de luz en su rostro. Estaba lleno allí de la presencia del Señor, porque había estado allí con Dios. El pueblo no tenía eso. Y cuando Dios quiso hacer lo mismo con el pueblo dijo: no queremos. Porque ellos tenían miedo de cómo se manifestaba la gloria del Señor. Sin embargo, dice, cuando ellos le hacen este pedido a Moisés, dice el versículo 20 de Éxodo 20: y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El pueblo de lejos, pero Moisés entró allí a la oscuridad, a donde estaba Dios. No es parte del sermón lo que voy a decir, pero para que ustedes tengan una relación, ustedes cuando leen allí los eventos de la muerte de Jesús, dice que hubo allí un terremoto y una gran oscuridad estuvo allí en la cruz. Sin embargo, en esa misma oscuridad estaba Dios allí con él en la cruz. Estaba su presencia. Dios a veces no es solo una manifestación de luz, como la que apareció en el desierto que lo guiaba. En algún momento también se manifestó por la oscuridad. Por eso dice que Moisés entró a la oscuridad, allí donde estaba Dios, pero el pueblo estaba de lejos mirando. El Señor, su plan siempre ha sido estar en medio nuestro. El plan de Dios siempre ha sido eso. Pero al parecer el pueblo siempre le ha gustado estar de lejos. Pero Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios cercano. Por eso Dios conoce tus necesidades, conoce tu dolor, conoce tus alegrías. Porque Dios, su plan siempre ha sido estar con su pueblo, estar contigo. Por eso no hay que temer. Por eso que Moisés le dijo: no teman,
Porque para probaros y para que ustedes no pequen, es que el Señor quiere manifestarse a ustedes. Porque lo único que hace es separación entre Dios y nosotros. ¿Qué es? El pecado. Y por eso el Señor, erradicando el pecado, quiere que usted y yo seamos uno con Él. Y no haya distancia. En otra ocasión, la gloria del Señor se manifestó de forma similar. Y fue precisamente en la inauguración del templo de Salomón. En el libro segundo de los Reyes, el capítulo 8, versículos 10 y 11, precisamente en la inauguración de este templo, allí pasó lo siguiente. Dice el versículo 10: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Y por qué el Señor se manifestó allí? Precisamente porque lo que se había hecho en aquel lugar al Señor le agradó. Por eso estaba allí. El Señor siempre está donde le agrada. Y cuando hacemos algo con esmero, como el Señor se lo merece, el Señor está allí. Si usted no quiere que el Señor esté presente, haga todo lo contrario a Dios, y Él allí no estará. Porque Él quiere siempre estar en lo agradable cuando lo pide. Por eso se manifestó también allí en el templo de Salomón. Su gloria, su presencia. Ahora bien, esta manera del Señor presentarse, Moisés en un momento le dijo al Señor: Señor, yo necesito, yo quiero ver tu rostro, quiero ver tu presencia, Señor. Y el Señor se le mostró allí al lado de una roca, le mostró su espalda a Moisés. A Moisés, el Señor hizo eso con él. Y como el Señor es un Dios cercano, esa manera de Él mostrarse, Él la cambió, precisamente por el miedo que infundía. Imagínense ustedes, el Dios del universo, el que hizo todas las cosas, cuando vemos el sol, cuando escuchamos un trueno, eso como que es un poco fuerte. Y eso simplemente son detallitos de cómo puede ser la gloria del Señor. Porque esos son astros y eventos hechos por Él. Imagínese usted su gloria, ¿cómo sería? Inmensa. Pero el Señor cambió eso por amor a ti y a mí. Es por esa razón que en la carta de 2 a los Corintios, el capítulo 3, versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo, narrando la forma como el Señor se manifestó en el santuario en los días de Moisés y cuando dio la ley, el apóstol Pablo dice lo siguiente allí. Segunda a los Corintios 3, 7 en adelante. Solo leeré por razones de tiempo algunos versículos salteados. Dice allí: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y dice el versículo 12: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha flaqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero él
entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo he quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, oigan esto, ¿pero qué? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. El Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. No hay ese temor y ese escondimiento que tenían. Por tanto, es el versículo cumbre de lo que vengo diciendo, lo que voy a leer. Por tanto, nosotros todos, ¿cuánto? Todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Señor cambia esa manera por el Espíritu Santo, y hoy nos ha dado su Espíritu para estar con nosotros, y no nos infunde temor, nos infunde confianza. Por eso podemos estar confiados en Dios, porque nos ha dado su Espíritu Santo. Lo otro es también el Señor Jesús, la forma como se manifestó a nosotros. Según Juan capítulo 1 versículo 14, muy conocido por nosotros, ese texto nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Es decir, cuando vemos a Jesús, también contemplamos la gloria de Dios. Y ahora no con temor, porque aquel verbo se hizo carne para ser uno con nosotros. Por eso confiadamente podemos acercarnos a Jesús. Ya no hay temor, no hay que estar de lejos, porque Jesús se hizo hombre, se hizo carne, y sintió y padeció lo mismo que usted y yo podemos padecer. Por eso en el cielo es nuestro hermano mayor. Por eso Jesús también es nuestro amigo, porque está con nosotros. Se hizo carne para eso, para entendernos. No solo murió allí y desapareció, sino que vino a este mundo y tuvo nuestras necesidades. Y según Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades, y fue un varón de dolores, y eso lo llevó a conocer lo que usted y yo padecemos, porque Él lo vivió. Dice el libro deseado de todas las gentes que no importa lo grande que sea nuestro dolor, no importa lo inmensa que sea la prueba que tengamos que afrontar, Jesús la pasó toda para seguir siendo nuestro ayudador. Por cualquier situación que usted tenga que pasar, ya Jesús la pasó, porque solo así Él lo entiende. Y Él la pasó toda para cuando usted y yo vayamos a Él en oración, Él sepa lo que le estamos diciendo. Por eso Jesús te entiende, Jesús te conoce, porque Él padeció lo que tú estás sufriendo, y por eso eres tu ayudador y tu intercesor. Confía siempre en Jesús. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita, en Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
no de una forma tan desarrollada, pero en esta semana estudiamos también parte de eso. En Jesús habita toda la presencia, la gloria del Señor. Por eso el mismo Jesús, cuando dijo que iba al Padre, que Felipe le dijo, muéstranos al Padre, ¿qué dijo Jesús? Y no me conocen. Y siguió diciendo que el Padre y él era lo mismo. Por eso en Jesús habita todo. Todo habita en Jesús. Y lo interesante de eso es que se hizo carne para entendernos. Hay una cita que aparece en un libro de Elena de White, que es como una matutina. Se llama Hijos e Hijas de Dios. El capítulo 19, titulado Transformado de Gloria en Gloria. Y allí hay dos párrafos que quiero compartirle. Dice que cuando se recibe la iluminación del Espíritu de Dios, cuando recibe la iluminación del Espíritu de Dios, el creyente contempla la perfección de Jesús y al considerarla se regocija con gozo inexpresable. En el yo ve pecado y desesperanza. En el Redentor ve un carácter inmaculado y un poder infinito. El sacrificio que Cristo hizo a fin de poder impartirnos su justicia es el tema del cual podemos meditar con entusiasmo más y más profundo. El yo no vale nada. Jesús es el supremo. El poder transformador de la gracia puede hacer de mí un participante de la naturaleza divina. En Cristo ha resplandecido la gloria de Dios. Oigan eso. En Cristo ha resplandecido la gloria de Dios. Y al contemplar a Cristo, contemplamos su anegación, recordando que en Él mora toda la plenitud de la divinidad. Y el creyente se acerca más y más a la fuente de poder. Por eso, cuán esencial es que tengamos la iluminación del Espíritu de Dios. Porque solo de esa manera podemos ver su gloria. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Y al contemplarlo, nuestro carácter se transforma debido a nuestra fe en Cristo, y por medio de ella tiene gracia y perdón para toda alma. Al mirar por fe a Jesús, nuestra fe atraviesa la sombra. Al mirar por fe a Jesús, nuestra fe atraviesa la sombra. Y adoramos a Dios por su maravilloso amor al dar a Jesús como nuestro consolador. ¿Dónde está Dios? Está lejos, está allá en el cielo. En esta semana, el texto clave allí de la lección es que Dios había hablado de muchas maneras en el pasado, pero hoy, a través de su Hijo, habla con nosotros. Por eso, cuando adoramos a Dios con fe, nuestra fe atraviesa esa sombra de dudas, de distancia. Y cuando adoramos a Jesús, es como si estuviéramos adorando allí, en la presencia del mismo Dios. Por eso finalizo con un texto que aparece en Hebreos 4:16, que nos dice: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente nos podemos acercar a Dios.
y contemplar su gloria. Porque Él nos hace participante de la naturaleza divina. Y aunque no tiene que ver, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí, porque Él se hizo carne para que pudiéramos estar cerca de Él. Acércate hoy a Jesús confiadamente. Si tenía un espíritu de dudas, o hay algo allí que hace tanto tiempo está orando, sigue confiando que Jesús lo entiende, Jesús lo conoce. Quita la duda y acércate, ¿cómo? Confiadamente, para que haya gracia ante el oportuno socorro. Que Dios te bendiga.